Muy buenas. Una de las primeras cosas que vamos a hacer con nuestro VirtualBox va a ser crear máquinas virtuales, ¿vale? Hoy voy a explicar cómo vamos a crearlas y a configurarlas. Vamos a ir entrando un poco en las peculiaridades que tiene la configuración de esa máquina virtual. En otros vídeos posteriores haremos luego ya la instalación. Comenzamos. Desde aquí, desde el menú de herramientas o también desde este menú, bueno, veis aquí los botones de nueva y añadir, ¿no? Si la tenemos creada ya, añadiríamos más máquinas virtuales, pero hoy os quiero empezar a iniciar un poco a lo que sería crear nuevas máquinas y ver un poco qué menú se nos va a abrir y qué posibilidades de configuración tiene pues una máquina virtual que al final va a ser un ordenador. Entonces, es como cuando vas a comprar un ordenador. Eliges qué placa, qué disco duro, qué RAM, qué CPU, etcétera, etcétera. Pues eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Vale, entonces se nos abre el menú de crear máquina virtual y en estas nuevas versiones, lo que sí que quiero que tengáis en cuenta, el asistente de VirtualBox intenta parecerse al de otros, a los desarrolladores de otros hipervisores y al final han intentado hacer también esto de la instalación desatendida. Entonces, cuidado con esto. Lo voy a explicar, pero no es algo que suela recomendar, ¿vale? Entonces, bueno. Bien, lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra máquina. Sería como pegar la pegatina ahí en la caja del ordenador, ¿no? Y identificarlo unívocamente entre todos los ordenadores que vayamos a tener. Bien, vamos a ver dónde lo queremos guardar. En mi caso lo voy a guardar en documentos, aquí, máquinas virtuales. Vale, y vamos a elegir la ISO. La ISO es esta que tengo aquí, esta Ubuntu 24.04, que es la que me acabo de descargar hace poco. Vale, y aquí pues en el tipo le vamos a decir que tenemos un Linux, en el subtipo le vamos a decir que tenemos un Ubuntu, y aquí tenemos dos opciones, o decirle Ubuntu 64 bits o especificarle, igual en este caso como acabo de actualizar VirtualBox, ya sabe la nueva versión que hay un Ubuntu 24.04, pues bueno, pues marcaría esta y así de esa manera pues igual lo afinaría un poco más. No es realmente trascendental, es decir, si luego después queremos actualizarla y vamos a cambiar de versión o lo que sea y no nos acordamos, creo que dejamos Ubuntu 64 bits y no habría ningún problema. Vale, y aquí este punto es importante. Omitir instalación desatendida. Vale, lo que quiero es que hagáis vosotros la instalación. Entonces, si nosotros hacemos una instalación desatendida, significa que no la vamos a hacer nosotros. La va a atender VirtualBox. ¿Vale? Entonces, le voy a decir que la omita, es decir, que la hagamos nosotros. ¿Vale? Esto de aquí ahora se sombrea, no lo va a hacer. ¿Vale? Y nosotros vamos a decidir ya cuál es el nombre del usuario de la máquina, estas cositas que vienen aquí, y luego también parámetros como la localización, el idioma, el teclado y todas estas cosas se nos van a quedar mejor configuradas. No es una opción que normalmente yo suela usar. En otros entornos más empresariales sí que le veo sentido, pero no en este. Vale, fijaros que si está una abierta, en la otra no. Entonces no se cierra, sino que le das a una, tenéis que ir dándole a la que queréis abrir. Vale, hemos omitido, importante, omitir la instalación desatendida y venimos a hardware. En hardware os recomiendo que pongáis 4096, ¿vale? Si es una Ubuntu que vais a arrancar sin nadie más, sin ningún server, ninguna otra Ubuntu, ninguna otra máquina virtual más, dadle chicha, dadle por lo menos 4096. Así he visto que me va muy fluido y sobre todo para la instalación. Si luego veis que arranquéis varias máquinas a la vez, la podéis bajar un poco, la bajáis a la mitad y así vais comprobando que fluya la cosa. En cuanto a CPUs, veis que aquí tengo muchas posibilidades, bueno, por lo menos le voy a dar dos. No os paséis del 50%, ¿vale? Si, pues bueno, 2, 3 sería un buen parámetro aquí para esta máquina virtual. Lo voy a dejar en 3, por desdecirme. Vale, y ahora aquí vamos a elegir el disco duro. Aquí, bueno, aquí marcaríamos EFI si queremos, como dice ahí, pues soportar el Extended Firmware Interface. No es algo importante. Realmente la versión que estamos instalando soporta EFI. Si lo marcáramos lo detectaría y nos daría la posibilidad de hacer un arranque seguro, etcétera, etcétera. Pero siendo una máquina virtual, ¿qué más da? La seguridad se la van a comer desde fuera.
¿vale? Entonces no tiene mucho sentido, salvo que nos dé algún valor añadido en cuanto a alguna función. Pero bueno, he estado haciendo pruebas y con esta versión Ubuntu 24 no va a ser importante. Si queréis la marcáis y si no, no la marquéis. Vale, y luego aquí ya entraríamos en lo que sea el disco duro. El disco duro si lo queremos crear nuevo, si ya tenemos uno existente o no queremos añadir disco. En principio, con un disco de 25 gigas nos va a caber, aunque la ISO es bastante potente. Si os fijáis aquí en descargas, tenía por ahí la ISO y la verdad es que pues ocupa ya 5 gigas, me parece que está tirando. Aquí tengo 6 gigas, 577. Entonces, pues bueno, están metiendo unas ISOs muy tochas y supongo que desplegarán bastantes programas. Pero bueno, yo en principio con 25 lo veo bien, ¿vale? El tipo de fichero va a ser VDI, este que tenemos aquí, el nativo de propio VirtualBox, ¿vale? El propio nativo. Y bueno, a partir de aquí le damos a terminar y aquí ya veríamos un poquito todo lo que son todas las particularidades que vienen en nuestro equipo. Cosas que a veces no nos ha preguntado, no nos ha estado preguntando nada sobre la red. Pero bueno, ya nos ha puesto un adaptador virtual que se llama Intel y bueno, pues si lo queremos lo cambiamos y si no, no lo cambiamos. De momento nosotros no lo vamos a cambiar. También viene con un bus de USBs, es decir, tiene luego más posibilidades. A la hora de cambiar estas posibilidades, le podéis dar a, ¿veis que se sombrea en azul? ¿Vale? Le dais, hacéis un clic y ahí lo podéis disponer. Pues fijaros que tiene una versión básica y una versión con más detalle, ¿no? Pues bueno, esto ya lo han tuiqueado esta última versión. Bueno, supongo que irán haciendo cada vez más retoques y dejándolo más bonito. La verdad es que se ha quedado bastante bien. Aquí le vamos a quitar el disquete, que yo no sé por qué lo actualizan todo aquí a lo último, el EFI no sé qué, y los disquetes que son de hace ya 30 años, pues siguen estando aquí. Yo no sé por qué lo dejan. Esto debe ser alguna coña que tienen los programadores de VirtualBox, porque de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, lo desmarcáis, que no tiene sentido, y dejamos la óptica, que es donde vamos a meter, donde ya hemos metido el CD-ROM. Si os fijáis aquí en el almacenamiento, fijaros, aquí ya tiene una controladora ID con el CD-ROM, la ISO que hemos metido, ¿vale? Si no la tuviéramos, tenemos que venir aquí y teniendo seleccionado esta parte de aquí, os vendría el disco vacío, pues le dais aquí a este mini desplegable que está aquí a la derecha y ahí seleccionaríais el fichero ISO con el CD-ROM de lo que vamos a instalar. Vale, fijaos que también ha añadido una controladora SATA donde ha enganchado el disco duro virtual que estábamos creando, ¿no? Que habíamos dicho que íbamos a crear, con esa localización, etcétera, etcétera. Vale, y bueno, pues ya veis aquí el desplegable. Aquí va guardando también una especie de caché de las más recientes, las ISOs más recientes. Y luego, pues si queremos quitar el disco, sacar el disco, pues le daremos ahí también, le ponemos quitar. Pero bueno, vais a ver que cuando terminemos la instalación, generalmente ya Ubuntu detecta y corta el enlace con el CD-ROM. Y bueno, aquí tendríamos la pantalla, la podemos marcar la aceleración 3D o no. No lo recomiendo, generalmente me suele ir bastante bien así, no lo recomiendo. Aquí en procesador vemos un poquito la cosa, parece que todo ha ido bien. Esta sería si queremos luego virtualizar dentro de la máquina virtual, es decir, anidar una virtualización. Cuando hacemos virtualización de servidores que sirven luego para virtualizar, ahí sí que la marcaré. Pero bueno, en principio, en general, si es un Ubuntu para hacer pruebitas, pues no hace falta marcarla. Y sí, tiempo tenemos para marcarla luego. Y bueno, veis un poco que todas las opciones que hemos ido diciendo se han quedado aquí guardadas. La red la vamos a dejar así tal cual está. En principio todo está perfecto. A partir de aquí ya estamos preparados para instalar, en este caso, Ubuntu 24.04. Y en otro vídeo posterior haremos la instalación o diferentes instalaciones para que vayáis viendo y aprendiendo. Venga, nos vemos.